Muy buenas noches. Presento un cordial saludo a todos los aprendices que nos acompañan en esta cuarta y última sesión del curso de inmersión a la fotografía digital. Mi nombre es Claudia Contreras y hoy vamos a desarrollar el contenido de la cuarta actividad, como es la iluminación y los equipos de estudio. Voy a compartir pantalla. Y vamos a iniciar. Entonces, como les venía diciendo, el tema de la última sesión de clase, de nuestra sesión del curso, es iluminación y equipos de estudio. Vamos a ver el manejo de la luz, cómo es una luz frontal, una luz lateral, una luz nadir, una luz cenital, qué tipos de luz hay, qué intensidad hay de luz y de calidad, los filtros, qué tipos de filtros existen en el mercado, como los enroscables, los portafiltros, los skylight, el polarizado, el de densidad neutral o los filtros de colores. También el tema de equipos para iluminación, qué tipos de equipos hay para nuestro uso, qué iluminación hay y cuál es la clasificación de ese uso. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo estaré mirando si seguimos grabando. Perfecto. Entonces, sé que por las actividades laborales, muchos de nuestros aprendices no pueden conectarse inmediatamente cuando tenemos nuestra sesión en línea. Por eso, me aseguro de que nuestra sesión en línea queda grabada para que en el momento en que ellos puedan o quieran ingresar a revisarla, pues va a quedar ahí. La van a tener ahí presente para poderla revisar. Bueno, vamos a continuar con el manejo de la luz. Digamos que para la fotografía, el manejo de la luz es el elemento más crucial, ¿cierto? Su manejo determina como el resultado final de la imagen. Entonces, digamos que puede realzarla con acabados profesionales o puede arruinarla por completamente si se utiliza incorrectamente, ¿cierto? Entonces, digamos que para dominar la luz es esencial comprender los diferentes aspectos, especialmente la dirección. La luz puede incidir desde diversas posiciones, como la frontal, la lateral, la nadir, la cenital o la contraluz. Cada uno de ellos, digamos que produce diferentes efectos en la fotografía. Entonces vamos a ver la luz con base en esos ángulos. Entonces, cuando hablamos de la luz frontal, es la fuente de luz que está directamente a la persona, ¿sí? Se coloca la iluminación, ya sea natural o artificial, ¿cierto? Directo a la persona o al objeto que nosotros deseamos fotografiar. Entonces, este tipo de iluminación, digamos que permite que no se presente mucha textura ni sombras en el sujeto. Cuando hablamos de una luz lateral, la luz lateral, la fuente de energía de luz está del lado del sujeto y ustedes lo pueden ver acá en esta fotografía. La luz está hacia este lado, ¿cierto? Lo que nosotros queremos fotografiar. Entonces, digamos que nos va a permitir solamente ver como una parte de la modelo en este caso que estamos fotografiando, ¿cierto? Esa es la luz natural. Vamos con la luz nadir. La luz nadir es cuando colocamos la fuente de luz en la parte más baja del sujeto, ¿cierto? Generando una iluminación de abajo hacia arriba y entonces ustedes pueden ver acá la modelo que se ve iluminado toda esta parte, ¿cierto? Pero como la parte de los ojos hacia arriba, como que no se ve, ¿cierto? Porque el foco de luz está de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de una luz cenital, entonces digamos que este tipo de luz está ubicada en la parte superior, ¿cierto? Del sujeto, del objeto que nosotros vamos a fotografiar y digamos que es la que se produce a mediodía, en pleno rayo del sol, ¿cierto? Se encuentra como en la parte más alta. Entonces, esa es la luz cenital, ¿sí? Entonces, la luz, en esencia, la luz es esencial en la fotografía, pero su calidad varía a lo largo del día, afectando resultados de las tomas fotográficas, ¿cierto? Entonces, digamos que en el amanecer
la luz puede presenciar como un tipo de luz azulada, ¿cierto? En la hora de la mañana o en la hora de la tarde podemos encontrar un tipo de luz como más cálida, con un tono como azul tirando a rojo, ¿cierto? Generando como una mayor calidez. Y digamos que al mediodía se puede encontrar una luz como blanca, ya que el sol llega como en su pleno esplendor, ¿cierto? Entonces, es bueno que tengamos en cuenta que no es lo mismo tomar la fotografía en la mañana que tomarla hacia las horas de la tarde o a plena rayo de luz. Digamos que la intensidad de la luz se conoce también como esa luminosidad y es lo que determina cuánta luz hay en determinada fuente, ¿cierto? La luminosidad se mide con la luz, entonces es identificar la luminosidad de una determinada fuente, pues para hallar en qué posición o en qué lugar se coloca la persona o el sujeto o el objeto que nosotros vamos a fotografiar. Y se debe tener en cuenta que no proporcione una tonalidad diferente a la que nosotros estamos buscando, ¿cierto? La calidad de la luz. En diversas situaciones, la cantidad de luz que pasa puede pasar a un segundo plano, ¿cierto? En comparación con su calidad. Esto pues va de la mano con las preferencias y los resultados esperados por parte del usuario, ¿sí? Encontramos dos tipos de luz, una luz fuerte y una luz suave, ¿cierto? Entonces, como su nombre lo dice, pues la luz suave es un tipo de luz que se caracteriza por poseer sombras como sutiles, ustedes las pueden ver acá, ¿cierto? Muy sutiles, difuminadas, generando como una sensación como de ausencia de luces artificiales. Digamos que para obtener esta luz suave se debe utilizar una fuente amplia y difuminada, ¿sí? Una fuente de luz bien difuminada, y este tipo de iluminación se puede encontrar en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Cuando hablamos de una luz fuerte, digamos que esta fuente de luz o este tipo de luz crea sombras oscuras, ¿cierto? Como con límites muy marcados, entonces generando como grandes contrastes, como un mayor dramatismo, ¿cierto? A la imagen. Entonces tenemos que jugar a la hora de la fotografía qué calidad de luz son la que nosotros le queremos dar. También existen unos tipos de luz que ustedes tienen que tenerlos en cuenta a la hora de tomar sus fotografías. Hablamos de la luz natural y la luz natural es esa fuente de luz natural que proviene ¿de dónde? Del sol, ¿cierto? Y de la luna, porque la luna también ilumina. Entonces este tipo de luz posee diversas propiedades, ¿sí? Como matices, color, posición, debido pues también a los movimientos que posee la Tierra con respecto al Sol, ¿cierto? Es frecuente utilizar fotografía en exteriores, digamos que es la más perfecta para tomar esas fotografías al aire, ¿no? Es la luz natural. Vamos con la luz de la mañana. Digamos que dentro de la luz de la mañana existe esa que se capta antes del amanecer y podemos decir que es una luz fría que se convierte gradualmente en una iluminación dorada cuando el sol sin nubes aparece por el horizonte, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo como un tono azulado, pero ya cuando el sol empieza a salir en el horizonte ya se va colocando como cálida, ¿cierto? Entonces esa es la luz de la mañana. Cuando hablamos de la luz día se encuentra dentro de la natural y se percibe a partir de dos momentos que tienen que tenerlos en cuenta. El primero es un día de luz sin nubes, ¿cierto? La cual produce una fuente de luz muy marcadas, con sombras muy marcadas. Ustedes las pueden ver en estos árboles, cae el rayo de sol y mire las sombras de los árboles, ¿cierto? Entonces, y hay un segundo momento cuando hay nubes, ¿no? Entonces, digamos que estas se pueden usar, las nubes nos sirven como difusores que generan una luz más bien como suave en los rostros, como marcando una manera como tenue a la sombra, ¿cierto? Que nos produce. Y la luz del atardecer, este tipo de luz nos produce una iluminación rojiza, dorada, con como largas sombras, ¿cierto? Que puede ser utilizada para comunicar como melancolía o recogimiento. Entonces ahí es cuando ustedes deben mirar qué tipo de luz o qué es lo que yo quiero comunicar a través de mi fotografía. La luz noche, perdónenme un momentito, quiero mirar si esto está grabando. Estamos grabando. Sí, perdón. Entonces, bueno,
La luz noche es esa luz, es ese tipo de luz natural muy especial. En ella la luz, la luna se asocia con la noche, con una infinidad de significados, ¿cierto? El uso de este tipo de luz requiere por parte del usuario, pues primero, pericia y recursividad. Y recuerden que la luna constituye un potente reflector de luz del sol. Sin embargo, es necesario fotografiar con largas exposiciones, con un uso de trípode, para poder capturar paisajes iluminados con una luz suave y con una luz difusa, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de la luz noche. Cuando hablamos de la luz bombilla, hay muchos tipos de luz artificial, pero digamos que la más común es las de las bombillas de la casa, que nos encontramos nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Que es esa luz llamada incandescente que le da un tono como naranja a las fotos o a lo que nosotros estamos fotografiando. Y esto pues puede ser bueno, pues si queremos tener unas fotos que se vean cálidas y acogedoras. Y la luz fluorescente, que es la que tiene como esos tonos verdes o azules y generalmente se ve como en los entornos de oficinas o comerciales, ¿cierto? Para usar fotos que a veces se usan como unos tubos especiales que le dan como una luz blanca, pero que pues aunque se intente ajustar los colores nunca van a quedar perfectos como otras luces. Esa es la luz fluorescente. Y la luz vela es este tipo de luz que es un desafío para los fotógrafos, pero que si se usa bien, pues las fotos pueden quedar increíbles, ¿cierto? Es una luz muy cálida, digamos que más cálida que las otras porque tiene una temperatura como de color baja. Recordemos que la temperatura de color se mide en grados Kelvin, ¿cierto? Y los números más bajos significan luz cálida, como más naranja, más amarilla. Y los números más altos significan como una luz más fría, como más azul. Entonces, la luz con temperatura, recuerden que está sobre los 1500 grados Kelvin, y una luz, y 1500, 2000 grados Kelvin, es cálida, como esa luz de las velas o del amanecer. Esta luz pues es muy utilizada para generar como ambientes de mucha calidez o ambientes más románticos. Entonces, se deben tener en cuenta ciertos aspectos, pues, a la hora de tener una fotografía con luz vela. Una es utilizar el trípode. Es muy importante utilizar el trípode, ya que pues vamos a usar unas velocidades de obturación muy lentas y esto puede generar movimiento en la fotografía que nos quede borroso, ¿cierto? También la velocidad de obturación se deben hacer muy lenta, logrando así que entre mayor cantidad a la cámara, ¿sí? Que entre más luz a la cámara. La apertura del diafragma también debe ser muy amplia debido a que la fuente de luz no es muy extensa, ¿no? Y se debe dejar más expuesta pues para lograr una imagen correcta. El ISO también que debemos implementar debe ser un ISO alto, que con otro tipo de fuentes o de luz, pero se debe tener en cuenta que a mayor ISO nos puede quedar la fotografía como granulada, ¿cierto? Recuerden que tenemos que tener en cuenta el manejo del ISO para que no nos quede esa fotografía como granulada. Bueno, ahora pasamos a los filtros, ¿sí? ¿Qué son los filtros en la parte de la fotografía? Son esos cristales transparentes que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Que se adaptan a la parte frontal del objetivo para modificar la luz en una determinada toma, ¿cierto? Sin entrar a realizar retoques o ajustes con software o con Photoshop, ¿cierto? Entonces, digamos que existen dos tipos de filtros que son los enroscables y los portafiltros. Los enroscables es un tipo, como su nombre lo dice, tienen acá una rosca en esa punta y se enroscan al zoom o al objetivo, ¿cierto? Es un accesorio adicional para su funcionamiento. La mayoría de ellos reducen como la cantidad de luz que llega al objetivo y por esto es muy importante tener en cuenta el factor filtro, ¿cierto? Que se puede encontrar pues al lado o al número que antepone la X aquí. Entonces vamos a mirar qué cantidad qué número de filtro tiene, ¿cierto? Entonces, cuando se antepone a la X, pues esto quiere decir que si el filtro utilizado es 3X, se debe aumentar 3 veces la cantidad de la exposición para que la fotografía nos quede bien. Bueno, eso en los filtros. Hay unos portafiltros, ustedes los están viendo acá, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es un dispositivo que se ajusta al objetivo? Aquí está pegado al objetivo de la cámara, ¿cierto? Y aunque puede parecer bastante engorroso, pues tiene diversas ventajas al usarse, ya que se ajusta pues a diferentes tamaños sin necesidad de conseguir un filtro pues para cada uno de ellos.
digamos que entonces también es una buena opción para utilizarlos. Los tipos de filtro. Hay algunos tipos de filtro que se pueden encontrar en el mercado como el Skylight o el UV, ¿sí? Este filtro no genera ningún tipo de cambio en la fotografía, pues ya que su principal función es proteger el lente como de la suciedad, de que no se vaya a rayar y que a la hora de la fotografía no me vaya a quedar pues de pronto con un rayón ahí. Entonces, como de los arañazos, lo protege del polvo, ¿cierto? Que pueda causarle como la misma manipulación. De igual manera, este filtro pues nos ayuda a mejorar la luminosidad, ya que filtra como esa luz ultravioleta, permitiendo de esta manera pues que se disminuya el exceso de tonalidad azul en la fotografía. Existen unos filtros como los polarizados, ustedes los pueden ver en una fotografía sin filtro, una fotografía con filtro polarizado, y su función principal es reducir como los reflejos indeseados en las superficies como el agua o ventanas, ¿cierto? Entonces, además, esto aporta colores como más intensos, más saturados, y ustedes lo pueden ver acá en este tipo de fotografías. Es muy utilizado para paisajes y consta de dos partes, de un anillo fijo que se ajusta al objetivo de la cámara y de un cristal, ¿cierto?, externo que se adapta girándolo en una dirección de los rayos del sol, de acuerdo a lo que nosotros queramos eliminar. También existe el filtro de densidad neutral. Miren esta fotografía por fuera y miren con el filtro. Digamos que la principal función de este filtro es reducir la cantidad de luz que le entra al objetivo sin modificar los colores, ¿cierto? Estos filtros son muy útiles cuando existe gran cantidad de luz, ¿sí? Y se quiere aumentar el tiempo de exposición más de lo que permite la cámara, entonces lo único es que debemos utilizar triple, ¿cierto? Porque los tiempos de exposición largos requieren estabilidad, ¿sí? Para dispararlo de manera manual, ¿sí? Esto nos da un control total sobre la exposición, recuerden. Y también viene un filtro de colores, ¿cierto? Entonces, la principal función de su filtro, como le dice, es darle color a ciertas partes en una toma. Estos filtros vienen a blanco y negro, se implementan pues para aclarar, oscurecer colores de manera selectiva, ¿cierto? Este tipo de filtro pues puede encontrarse en un solo tono o en degradados, si ustedes los pueden ver acá. Filtro azul, filtro verde, filtro de color. Entonces, los filtros de color son esos lentes de sol de colores que se le ponen a la cámara, que nos permiten cambiar los colores de las fotografías de forma creativa. Los filtros de color se pueden usar pues para crear efectos dramáticos, para corregir el balance de color, para resaltar ciertos elementos de la imagen. Digamos que los filtros de color también pueden ser usados en fotografía digital, pero hoy en día es más común realizar los cambios de color en una fotografía en postproducción, usando programas de edición fotográfica, ¿cierto? De efectos, entonces vamos con los filtros de efectos. Una función principal de este filtro pues es aplicarle, como su nombre dice, un efecto especial a la fotografía, ¿cierto? Y que nosotros ya los encontramos, por ejemplo, en nuestros celulares, a veces modo retrato, efecto que me quite las arrugas, efecto que me vea más lumi, como más iluminada, ¿cierto? Entonces, que me haga ver la cara más suave, que me tape las arrugas, que me quite las manchas, ese es de efecto, ¿sí? Que permite que hace como un retoque. Eso en cuanto a los filtros. Vamos ahora con los equipos básicos de iluminación para el estudio, para que ustedes pues los tengan en cuenta a la hora de sus tomas fotográficas. Digamos que el equipo básico de iluminación para un estudio pues consta de una luz continua, ¿cierto? Y este equipamiento pues son las luces que iluminan todo momento el estudio y que puede ser una lámpara de tungsteno, fluorescente, un LED, un bombillo, ¿cierto? Permitiendo de esta manera que a quien se desee fotografiar esté constantemente iluminado y que permita conocer con detalle que la luz le llega a la persona o al objeto que vamos a fotografiar. Existe el flash externo, ¿cierto? Es un equipamiento de fuente de luz, ustedes lo pueden ver acá, este va aparte de la cámara, pero va sujeto, se puede acoplar con una zapata. Entonces ese flash externo es, digamos que una luz potente, debido a su tamaño es muy fácil de trasladar, se puede disparar directamente sobre la persona o el objeto, ¿cierto? Y además se puede reflejar o difuminar según la necesidad o la toma de disparo que yo quiera hacer. Según las necesidades, pues también vienen sin cables, sin conexiones eléctricas, ¿listo? El flash de estudio es un equipamiento mucho más grande y ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto?
pesado en comparación con el flash de la cámara. La potencia de este tipo de flash permite modelar la luz en un estudio. Se implementa como un complemento de accesorios, como con los difusores, con los paneles, entre otros, y que permiten lograr así mayores efectos. Entonces es muy bueno, muy oportuno para una fotografía en estudio. El trípode. El trípode es una herramienta, ustedes lo pueden ver acá, como su nombre lo dice, tiene 3 paticas, es una herramienta que permite lograr mayor estabilidad en las tomas, ¿cierto? Además, puede utilizarse para colocar diversos elementos de iluminación, o sea, así como puedo poner la cámara ahí, también puedo poner el flash o puedo poner una sombrilla, ¿cierto? O paneles que me permitan lograr mayores efectos. Entonces, digamos que es una herramienta que me permite mantener como los objetos estáticos, quietos. Las softbox o cajas de luz. Este equipamiento pues también está compuesto por un flash que se sitúa dentro de él. Un flash que se sitúa aquí. Tiene varias capas translúcidas, ¿sí? Que disminuyen como la intensidad del flash, logrando pues suavizar como de manera espectacular la luz a la hora de hacer la toma fotográfica. Entonces ustedes siempre los verán en un estudio, cuando uno se va a mandar a tomar una fotografía de estudio, los verán ahí, esos ojos. También se debe contar pues con esas sombrillas, ¿cierto? Esas sombrillas son unas herramientas muy, muy especiales que no dan luz, o sea, permiten rebotar la luz del flash, ¿sí? En su superficie, o sea, yo lo que hago es mandar el flash hacia acá, hacia el dorado o hacia el plateado, y él lo que hace es difuminar y presentarme una luz espectacular para una toma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Pues que sea más amplia, que llegue al sujeto de manera más suave, la luz natural, ¿sí? Digamos que estas sombrillas las podemos encontrar en diversos colores, en blanco, en plateado, en dorado, en translúcido, dependiendo el color que yo le quiera dar a la fotografía. Si quiero una fotografía cálida, pues voy a ponerle una sombrilla dorada, ¿cierto? Si quiero una fotografía fría, voy a poner una sombrilla plateada, ¿cierto? Bueno, vamos ahora con las pantallas reflectoras. Esta también es una herramienta que nos permite modelar la luz, ya que nos permite reflejar, intensificar o reducir la luz según la necesidad. Y son estas que ustedes ven acá. Mira, acá tenemos el fotógrafo, aquí tenemos el modelo, acá tenemos algunos de los softwares que nos van a hacer las pantallas de luz, pero fíjense bien que la luz no le va a caer directamente al modelo. La luz va a rebotar acá sobre estas pantallas reflectoras y aquí se difumina y esto hace que me ilumine de una manera maravillosa la persona o el objeto que yo estaré fotografiando. Entonces, dependiendo la textura, el material, pues se obtienen diversos resultados. También dependiendo del color, la intensidad, ¿cierto? Yo puedo lograr excelentes resultados para una toma fotográfica. El disparador es este que ustedes ven acá. Es un accesorio de la cámara, ¿cierto? Y digamos que me permite disparar la fotografía de una manera a distancia, no tengo que estar allá atrás, sino yo cuadro todo para que la fotografía quede y ya a remoto, de manera remota, tomo la fotografía, ¿cierto? Entonces es una muy buena herramienta de trabajo. El fotómetro, es este que ustedes ven acá, también es una herramienta que nos permite medir como la luz de la escena, ¿sí? Entonces digamos que él nos ayuda a calcular de manera correcta la medición, la exposición en la fotografía, de tal manera que nos dice cuánta luz le está llegando al sujeto o al objeto que nosotros estamos fotografiando, qué cantidad de luz emite, ¿cierto? Digamos que este fotómetro posee la misma cualidad del exposímetro de la cámara, solo que este es mucho más preciso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El soporte del flash, ¿sí? A través como de esta herramienta que ustedes ven acá, ¿cierto? Se calcula un flash, por ejemplo, sobre un trip, permitiéndole colocar la sombrilla reflectora. Al momento de trabajar, pues diversos accesorios pueden ser disparados remotamente, logrando pues acomodar también la luz de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Digamos que esos son como los equipos básicos que deberíamos manejar si nosotros queremos dedicarnos a la fotografía como tal. Vamos ahora con los tipos de iluminación, que es bueno que ustedes los conozcan a la hora de tomar una fotografía. Yo quiero mirar, perdón, voy a revisar si esto está grabando. Sí. Listo.
Entonces continuamos. Los tipos de iluminación. La iluminación Rembrandt, ¿sí? El nombre proviene pues como del efecto de la luz que realizan algunos cuadros del pintor y grabador neerlandés Rembrandt van Rijn, ¿cierto? En los que se puede observar que queda a la hora de la fotografía un pequeño triángulo, ustedes están viendo acá, ¿cierto? De luz bajo el ojo del lado estrecho o amplio de la cara. Entonces, para que este esquema quede así, se debe situar la fuente de luz, ¿sí?, a unos 45 grados del objeto del sujeto que yo voy a fotografiar, ¿cierto? Entonces, de la cámara, ¿cierto? La luz va a unos 45 grados de la cámara, ¿sí?, la cual se posicionará frente al sujeto que va a fotografiar a los 45 grados. Entonces se puede situar el reflector para suavizar este tipo de sombra. Entonces, cuando necesiten hacer el ejercicio de una iluminación Rembrandt. Ahora la iluminación split, en inglés significa como partir, dividir. Entonces, por ende, este tipo de iluminación divide el rostro. Mira, aquí no le vemos el ojo, ni le vemos parte de la nariz ni la boca, ¿cierto? Entonces, digamos que esta iluminación se consigue situando, pues, la fuente de luz aquí, ¿cierto?, a 90 grados de la cámara, del sujeto que vamos a fotografiar. Entonces, la cámara está de frente, la luz está acá, entonces solamente me ilumina medio rostro. Esa es la iluminación split, divide el rostro. La iluminación mariposa o paramón. Digamos que este tipo de iluminación recibió este nombre por la característica de la sombra que se produce debajo de la nariz. Ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Del sujeto o del objeto que uno está fotografiando y que queda como en forma de mariposa. Entonces, digamos que a veces se le determina con este nombre porque hace alusión a ese tipo de iluminación como glamurosa que manejaban los estudios de Paramount, ¿cierto? Que realizaban los retratos a las estrellas de cine para los carteles, promocionando las películas, ¿cierto? Entonces, este tipo de iluminación se obtiene situando la fuente de luz frente al sujeto, pero con un flash elevado, de modo que se consiga una iluminación superior y se pueda rellenar el rostro por debajo para que la luz no sea tan dura, ¿no? Entonces queda ¿cómo lo diríamos? Como muy, como estilizada, podríamos decir. Sí, es una manera de estilizar la luz. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Todos estos son ejercicios que solamente se aprenden tratando de hacer la fotografía. Recuerden que no necesitan tener una cámara fotográfica de última generación, sino que está en la creatividad de los fotógrafos de querer producir y mirar qué pasaría si yo intento hacer este cambio de luz. ¿Listo? Y contraluz. Entonces, recuerden que para lograr este efecto de iluminación, pues se sitúa la fuente de luz detrás del sujeto que vamos a fotografiar, aquí la fuente de luz que es el sol, ¿cierto? Permitiendo pues de esta manera definir el contorno y producir como ese halo de luz que separa el fondo, ¿cierto? Y está muy lejos del fondo, pero se ve, parece que lo tuviera en este caso el sol cerca a sus pies. Entonces, ese es otro tipo de iluminación, el de contraluz. Entonces, digamos, queridos aprendices, que ese era el temario del día de hoy. Yo espero que puedan hacerle una revisión y les recomiendo que revisen las actividades que se tienen, son muy sencillas. Ya con esto terminamos, el 25 cerramos, tienen 2 días para ponerse al día en las evidencias que le quedan y pueden revisar la grabación. Ha sido un placer poderlos acompañar y feliz tarde.